Bienvenidos a este primer capítulo del podcast Sapeando al Cuadrado, porque siempre es mejor sapear entre dos que sapear solo. Hola, Javier. Hola, Eduardo. Pues realmente muy emocionado de estar aquí y este podcast, ¿no? Es la conversación, el espacio para convivir, construir y compartir ideas y reflexiones que nos ayuden a nuestros diversos entornos y sobre todo a mejorar nuestra vida personal y laboral, ¿no? Que es lo que queremos lograr con este podcast. Es la primera vez que hacemos un episodio. Correcto. Estamos muy emocionados de estar aquí. Gracias a la gente que nos va a comenzar a ver. Realmente creo que es un paso muy importante para poder brindarles algo de valor realmente, algo que ustedes puedan disfrutar y a la misma vez tener un valor para su vida personal y laboral, ¿no? Es lo que estamos buscando. Sí, esta idea que surge hace ya tiempo que la estamos platicando, realmente la intención es poder aportar a través de estos capítulos que vamos a estar haciendo, valor para aquella gente que le interesen los temas, evidentemente, pero también pensando en aquellos que realmente quieren mejorar su entorno laboral, aplicando lo que vamos a estar abordando durante los capítulos siguientes del podcast a partir del día de hoy. Y esperando que realmente les sea de valor. Y claro, pues que nos acompañen en cada capítulo, que puedan compartir con la gente, ¿no? Para iniciar justamente esta charla, Javier, me gustaría comenzar con una historia. A mí me encanta contar historias. Sabes que me apasiona. Te digo que tenemos muchos años ya de conocernos. Y esta historia habla acerca de un profesionista, sin mencionar los nombres, de alrededor ya de 40, 45 años, y es una persona que sumamente exitosa en una cervecería internacional. Y entonces sucede que esta persona, a lo largo de su trayectoria, ya más de 10 años de trayectoria, donde cada año en ese periodo de revisión de objetivos lograba superar las metas que se establecía, tenía buenos resultados, inclusive hasta, digamos, una persona distinguida por desarrollar estrategias innovadoras dentro de la organización, teniendo impacto no solamente a nivel nacional, inclusive hasta internacional. Y entonces sucede que es como como un denominador que hoy en día en las empresas se tiene esa transformación digital que de repente algunas empresas las toma por sorpresa, sin previo aviso. Y entonces le toca una transición donde en su última evaluación de desempeño dentro de la empresa, pues hay una revisión y pues bien, cumple con todo lo planteado. Tanto así que realmente recibe un reconocimiento por parte de su líder inmediato. Pero ¿qué sucede? Que al poco tiempo de que sucede esa evaluación de desempeño en la cual fue sobresaliente, hay un cambio de líder dentro de la organización, particularmente en el departamento de él. Y entonces, este nuevo líder que entra a ese departamento, al poco tiempo, a las pocas semanas justamente de esa evaluación, pues imagínate que tú estás recibiendo justamente una evaluación positiva, pasa un par de semanas, cambian de líder y el líder de repente te dice pues que ya no vas a seguir en la organización, que vas planeando ya tu salida de ella, porque la intención del departamento era justamente llevarlo a una transición digital donde básicamente lo que tenía que hacer esta persona, de la cual te cuento la historia, era sus actividades que realizaba, pero a llevarlas a cabo con apoyo en herramientas digitales. ¿Qué sucede? Que esta persona pues no tiene esas competencias para manejar las herramientas y obviamente pues no tenía tiempo de poder reaccionar al respecto. Y tristemente comienza un proceso de salida del cual ya no tiene retorno. Finalmente sale de la organización. Y entonces me quedo pensando, Javier, realmente cómo este común denominador que hoy en día en las empresas se presenta, donde la comunicación y el liderazgo, a pesar de que han sido tradicionalmente dos competencias, dos habilidades que quizás menospreciadas, pero que en los últimos años han tomado una gran relevancia e importancia y que pueden marcar inclusive hasta el rumbo de una organización. Entonces, en este caso me quedo pensando, ¿cómo se dio en esta situación? Me parece lamentable, porque al final es una persona que pierde un trabajo y además una empresa que pierde un talento, porque Claro. no deja de ser un talento. Entonces, justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, la importancia de la comunicación y liderazgo en las empresas, y va a ser uno de los dos temas importantes que vamos a estar conversando el día de hoy. Sí, y como lo mencionas, quizás
estas habilidades, comunicación y liderazgo, no tienen esa relevancia, o no le damos la importancia necesaria. Creemos que todos tenemos estas habilidades. Correcto. Las llamadas habilidades blandas, ¿no? Soft skills en inglés. Y quizás si nos diéramos la oportunidad de estudiarlas, de comprenderlas, de aplicarlas, podríamos incluso tener una mejor vida personal. Es comunicación y liderazgo, simplemente. Sí. O sea, no es simplemente laboral, ¿no? Es en la vida personal. Excelente historia. Y ahorita, pues bueno, ¿qué es lo que realmente, cuál es la dinámica del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Cuéntanos. ¿Qué es lo que queremos dar de valor a la gente? La dinámica que estamos buscando el día de hoy y la intención con la que nació este podcast también es tomar libros empresariales, de negocios, de finanzas, en los cuales podamos nosotros intentar resumirlos y que la gente que quizás no tenga el tiempo para leer todo el libro pueda tener una idea, ¿no? De qué es lo que menciona este libro. Y el día de hoy, el primer podcast, ¿no?, que estamos haciendo aquí en Sapeando al Cuadrado, queremos hablar sobre un libro de Kim Scott que se llama Radical Candor, ¿no?, que en español es Franqueza Radical. Bien, para arrancar así y no darle mucho tiempo, ¿quién es Kim Scott, no? Es una autora, empresaria también conocida por su concepto de Radical Candor. En inglés, no Radical Candor, be a kick-ass boss without losing your humanity. O sea, sin perder tu humanidad, ¿no? Es de 2017 este libro. Sí. Ella tiene experiencia en la industria tecnológica y una pasión impresionante por el desarrollo personal, ¿no? Este libro realmente tiene muchos datos importantes, ¿no?, que queremos mencionar. La parte de comunicación, pues, como no me lo dice, franqueza radical, empatía, compasión, son temas que tú y yo hemos estado conversando últimamente, ¿no? Ahora que terminamos de leer el libro. Y hay unos datos importantes que me gustaría mencionar. Adelante. Por ejemplo, tenemos en la revista El Economista, habla sobre las habilidades blandas y cómo incrementan incluso hasta un 16% los ingresos de los trabajadores. Fíjate la importancia que está tomando y la relevancia las competencias blandas, ¿sí? Y de acuerdo a Forbes, la flexibilidad, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo y la capacidad resolutiva son las principales habilidades blandas más requeridas en las empresas. O sea, sí, la parte técnica es importante. Estoy totalmente de acuerdo. El hecho de la digitalización, el empezar a entender estos nuevos conceptos de análisis de datos, todo lo que es la industria 4.0, es muy importante. O sea, no podemos quedarnos atrás, pero sin olvidar las habilidades blandas. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que me toca lidiar, normalmente tengo la oportunidad de poder colaborar en consultoría con diferentes organizaciones de América Latina y de México. Es que a veces esta cultura de desarrollo de talento dentro de la empresa, pues como tal no existe, no han tenido oportunidad de experimentarla. Pero lo cierto es lo que les comento y yo también lo trato de poner a prueba, como también lo hemos comentado tú y yo. Es que al final las competencias es como desarrollar músculos. O sea, puedes desarrollarla. Pues. De acuerdo, es un ejercicio. Exactamente. Entonces, que igual si lo dejas de ejercitar, pues se te va haciendo menor, ¿no? Tu masa muscular. Y pensando en esta analogía hacia la parte de las competencias, no es que sea imposible que una persona que no tenga, por ejemplo, la competencia de liderazgo o la parte de comunicación diga, oye, pues es que yo soy así y ya no va a cambiar nunca. No, al contrario. Primero, y uno de los principios que maneja la andragogía es que el primer paso para que un adulto aprenda es que tenga la voluntad de aprender. Entonces, y antes de pensar en la voluntad, Javier, es clave que la persona tenga conciencia de que realmente puede cambiar, que realmente puede desarrollar esa competencia y que si realmente pone empeño y pone voluntad y accede a un proceso de formación, puede lograr justamente desarrollo de competencia. Y algo que me ha tocado ver, y fue bien interesante, sin entrar a detalles con el tema de la pandemia, porque creo que también ha sido un tema ya muy recurrente muy por todos lados, ¿no? Sí. Pero lo que me ha tocado ver en los últimos 4 años y a raíz de la pandemia es que fue como una situación, una crisis que realmente puso a flote todos los problemas. Es como si se hubiera secado un río y hubieran quedado todas las piedras, como digamos que las piedras son los problemas. Haz de cuenta que se secó el río y quedaron todas las piedras al aire. Entonces las empresas empezaron a encontrar que realmente tenían problemas que antes no habían detectado. Y te voy a decir que en los últimos 4 años y al día de hoy todavía, que ya pasó la pandemia, bueno, entre comillas, es que de las necesidades más puntuales que las empresas nos hacen llegar, y te hablo de todos los giros y de todos los niveles,
es justamente esta parte de competencias blandas, la parte de comunicación, la parte de liderazgo. Y sobre todo que se han dado cuenta que los líderes que tienen, pues no cuentan con ellas. Y no solamente eso, que al no contar con ellas, ocasionan ciertas situaciones dentro del equipo de trabajo que no les permite realmente desarrollar. Y sobre todo desarrollar a la gente y todavía más aún como una consecuencia tampoco el logro de objetivos y metas, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y tú lo mencionaste muy bien. Quizás en las compañías, y hablo de todo tipo de compañías, ¿no? Desde microempresas hasta empresas internacionales, ¿no? Que nos ha tocado trabajar con algunas. Hemos estado en algunos puestos, ¿no? Ahí trabajando. Seguimos trabajando, ¿no? En empresas. Sí se puede apreciar que este tema de las habilidades suaves, sí he visto un empuje, pero no creo que sea tan fuerte como debería ser el empuje, ¿no? En estas áreas, porque quizás, y lo veo mucho en las empresas, tienes a una persona que creció totalmente, que creció 10, 15 años, 20 años dentro de la compañía y cada vez va tomando puestos más relevantes. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, se paga con lealtad, o sea, todo eso estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿cómo esperan los directivos, cómo esperan que esa persona que creció desde abajo y ha tenido mucho tiempo de trabajar y conoce todos los procesos, conoce muchísimo dentro de la compañía, perfecto. Pero si tú no le inviertes en su educación, en la comunicación, claro, liderazgo, creación de equipos, manejo de conflictos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, o sea, sí, ya entrando y empapándonos en lo que es la conversación de Radical Candor, es muy importante que comencemos no solamente a verlo de una manera, ¿cómo podemos mencionarlo? De una manera prerrogativa, ¿no? Sino verlo muy relevante. Porque como mencionas, puede causar un conflicto si no sabes manejarlo, ¿no? Fíjate que justamente hace unos días tuve la oportunidad de estar en una reunión con una empresa que se dedica a temas de pintura, o sea, producción de pintura. Y mencionaba que uno de los roles que tenía de la parte de gerencia de ventas, ya estaban presentando conflictos con el tema del manejo de personal. Son excelentes vendedores, muy importantes con experiencia dentro de la empresa, inclusive hasta más de 20 años. Entonces, imagínate, tanta experiencia y demás, pero empezó a tener ya conflictos con la gente, y sobre todo en un cambio de dirección. El director detecta que justamente se tiene cierta necesidad de competencias que no cuenta el personal, y sobre todo relacionado con habilidades directivas, dentro de ellas la comunicación y liderazgo. Entonces, yo lo que les pregunto, porque lo comentaba esta persona, lo comentaba con un tono de, pues, tenemos un problema, ¿no? Y ellos tienen un problema. Claro. Pero yo les pregunté, bueno, antes de esto, ¿qué les diste de herramientas para que realmente lo pudieran hacer? Porque tú pusiste a un vendedor que es 100% vendedor, con sus habilidades de vendedor, pero ¿qué herramientas les has dado en este tiempo para que justamente puedan desarrollar esa competencia de liderazgo y comunicación? Y fíjate cómo coincide con el ejemplo inicial con el que inicié con la historia, donde no les dieron ese apoyo o ese desarrollo o esa habilitación, ¿no? Entonces, este libro vamos ya entrando más hacia la parte del libro de Radical Candor de Kim Scott. Fíjate que yo no soy muy fan de leer libros empresariales, te soy sincero. Me gusta más la parte de la literatura. Trato como quiera por la parte académica empezar y pues, también la parte de consultoría, mantenerme al día en estos temas. Pero una parte de lo que me gustó mucho, esta lectura que nos hicimos justamente del libro, es que realmente parte de una idea que me parece muy interesante y que puede inclusive cambiar paradigma tradicional en muchos líderes actuales, que es que realmente ser líder no es un privilegio, es una responsabilidad. Correcto. Entonces ya de entrada, al asumir tu responsabilidad y ser consciente de esta responsabilidad que tienes, pues implica conocimientos, habilidades, y sobre todo, no solamente el hecho de dar órdenes, ¿no? Sino más bien ahora la visión de liderazgo es desarrollar talento. Desarrollar talento también. Y esta idea de que no tienes reemplazos, pues ya no es bien visto como antes, ¿no? Que no, yo soy aquí inamovible y nadie me puede reemplazar. Más bien ahorita un líder que diga eso, que no tiene una carta de reemplazo, está hablando justamente mal de él, que no ha desarrollado el talento dentro de la empresa. Entonces, vamos a hablar justamente sobre esta parte de liderazgo con Kim Scott, con Radical Candor, porque es radical, donde creo que uno de los puntos importantes yo lo pudiera resumir con un tema de encontrar un equilibrio entre la franqueza, la empatía y la compasión. La compasión. Sí, y de hecho, lo mencionas muy bien, ¿no? El hecho de que el día de hoy un líder dentro de una organización no tenga su relevo, no tenga una persona que tenga las capacidades de relevarlo,
Porque simplemente hay que pensar a futuro. No siempre vas a estar en la misma posición. Quizás ya eres gerente, pero ¿quién dice que no puedes llegar a ser director? Claro. O en un emprendimiento, ¿no? Que tú ya te quieras mover del emprendimiento para moverte a crear nuevos negocios. ¿A quién vas a dejar, no? Y estoy Sí. totalmente de acuerdo. Sí ya está empezando a ser mal visto el hecho de que un líder en una organización, en un emprendimiento, en un negocio, no tenga un reemplazo que pueda seguir, ¿no? Y hablando de este tema de la franqueza, no podemos ser francos si no existe una implicación personal. ¿Qué es la implicación personal? Es este interés por Genuino. Genuino, exactamente, Sí. por el otro ser humano, ¿no? O sea, por la gente, principalmente por la gente que tienes a tu cargo. Sí. ¿Sí? Esa gente que tú tienes a tu cargo necesita interesarte, primeramente a ti, que sea genuinamente un interés, y también tienes que tener empatía y compasión al mismo tiempo, que son conceptos totalmente distintos. Mucha gente piensa que son similares, Sí. pero realmente tienen algo que los diferencia, o sea, tienen algo muy grande que los diferencia. Correcto. La empatía es, ok, yo siento lo que te está pasando. O sea, Sí. tú Sí, le sí, puedes sí. decir, siento lo que te está pasando. Y la empatía es, simplemente llegas hasta ese punto. Te entiendo. Puedo sentir lo que tú sientes y te puedo entender, ¿no? Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega, ¿no? Correcto. Sin embargo, la compasión tiene otro recurso, que es un llamado a la acción. Correcto. Este llamado a la acción nos lleva a, estoy de acuerdo, sé cómo te sientes, puedo sentir y te voy a apoyar, te voy a ayudar a que podamos resolver este problema como tú gustes. Pero tú tienes que estar realmente interesado, genuinamente, para buscar que ese ser humano, esa persona, ese trabajador, pueda salir de esa situación, ¿no? Es muy diferente. Sí, sí, sí. O sea, es muy diferente. Y fíjate cómo Kim nos habla a nosotros de 4 cuadrantes, ¿no? Son 4 cuadrantes que realmente creo que está muy bien definido. Y creo que te interrumpa, pero fíjate, un dato interesante cuando ustedes vean el libro, si lo buscan en diferentes plataformas, inclusive físico, es que desde la portada ya te da el planteamiento de los Totalmente. cuadrantes, ya te da una información de lo que vas a poder encontrar dentro del libro. Y me parece muy interesante porque siempre creo yo que uno de los retos cuando compartes con los demás, cuando enseñas con los demás que estás buscando desarrollar talento en una persona, es que más allá que tengas el conocimiento, es que tengas la habilidad de hacerlo tan sencillo para que una persona lo pueda entender. Entonces, el recurrir a estos elementos gráficos me parece un detalle interesante a recalcar, ¿no? Entonces, si quieres dar pie a esta parte. No. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú compras el libro, lo buscas en Amazon, lo compras donde tú quieras, ¿no? Sí. Inmediatamente la portada, ahí viene el cuadrante, ¿no? Y este cuadrante es muy interesante porque mete la parte de la empatía, ¿no? Aquí lo llama esta Kim empatía ruinosa. Y luego tenemos la franqueza radical, la hipocresía manipuladora y la agresión desconsiderada. Cada uno de esos cuadrantes tiene su forma de actuar y se puede llamar que quizás son estilos de liderazgo que los líderes toman hacia sus subordinados, hacia el personal o incluso entre sus pares, ¿no? Entonces, esto es interesante. Esto vamos a platicarlo, vamos a desglosar cada uno de los cuadrantes que vimos en el libro. Pero fíjate la importancia que tiene saber diferenciarlo, porque ser franco sin tener empatía o ser franco sin tener una implicación personal con la persona puede llegar a ser muy agresivo y lo puede llegar a tomar mal. Y ahí tenemos justamente una división interesante, ¿no? Entonces, imaginemos los 4 cuadrantes, donde los cuadrantes de la parte superior están relacionados con la parte de la implicación genuina en la persona. ¿Es correcto? Los cuadrantes inferiores van enfocados hacia la parte de la franqueza. Entonces, tenemos en estos cuadrantes del lado derecho, en la parte superior, la idea de radical candor, la franqueza radical, donde se da un equilibrio entre la parte de la franqueza y la parte de la empatía con la compasión. Mientras que en los cuadrantes hacia la izquierda, pues es justamente en la parte superior la pura empatía, que la empatía por sí sola, pues realmente puede terminar siendo un problema y contraproducente contra la persona. Y en la parte inferior, que es la parte de la franqueza, pues es justamente el tema de la hipocresía, que sería el peor de los casos, en la parte inferior del lado izquierdo y la parte inferior del lado derecho, que pudiera ser una agresión desconsiderada. Cuando alguien dice, no, pues que yo soy un franco y tal cual digo las cosas. Pues sí, pero siempre, y es bien común, y inclusive hay gente que se jacta de decir, oye, pues para mí es algo muy, muy valioso, ¿no? Que soy muy franco. Pues Muy sí, directo. pero el tema es que en la comunicación tú también tienes que entender
a qué quieres transmitir y qué está entendiendo la otra persona. Entonces, si no piensas en la otra persona al momento de comunicarte, realmente no te estás asegurando que el mensaje que quieres dar sea el que realmente necesitas dar. Y a lo mejor en lugar de estar dando un mensaje positivo o que alguien le pueda ayudar a mejorar, le estás haciendo una agresión realmente que no está generando nada positivo, ¿no? Todo lo contrario. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y entonces, entrando ya en el tema, vamos a mencionar los 4 cuadrantes, sí, que ya están mencionados. Tú me lo dijiste el día de ayer y es muy claro. El Radical Candor va hacia un equilibrio entre el sentido humano, que es lo subjetivo, y la franqueza radical, ¿no? También. Y este concepto primero de Radical Candor, ¿cómo lo debemos usar? Fíjate, los líderes ofrecen un feedback directo y muy honesto. Sí. Pero para poder llegar a esto, para poder llegar a dar un feedback tan directo, muy honesto a la siguiente persona, tú ya tuviste que haber trabajado en empatía, compasión e implicación personal para que la persona no lo tome de una manera que no lo es. ¿A qué me refiero? Imagina que, y me pasó a mí en el trabajo, y lo he tenido. Hay que ser muy honestos, no siempre aplico la franqueza radical, porque no todo, y conozco este concepto. No es fácil, No, claro. no es fácil, No es ¿verdad? fácil. Entonces, yo pensaba anteriormente que si les mencionaba a la gente en qué estaban o si no estaban logrando un desempeño adecuado y se los mencionaba de una manera, fíjate, de una manera, por llamarlo, muy adornada, sin que ellos sintieran que, que les estaba diciendo que estaban mal, iba a lograr un impacto. Y ahora estoy aprendiendo realmente que no le estás haciendo ningún bien. Sí. Realmente, si tú les mencionas a ellos en qué están fallando siempre en las actividades, no en lo personal, quizás pueda llevar a esa persona a mejorar su desempeño. Totalmente. Es algo que hay que encontrar, ¿no? La manera de poder decirlo. ¿Sabes qué he notado culturalmente hablando en los ámbitos empresariales? Que es muy común encontrar que hay cierta evasión, cierto miedo hacia el conflicto. Y es que el conflicto creo que se ha, digamos, etiquetado como algo negativo. Realmente del conflicto o de una conversación donde a lo mejor hay puntos de vista diferentes y particularmente un conflicto cuando hay un problema dentro de la empresa, lejos de que sea algo negativo, pues es la oportunidad de mejora. Y fíjate que aquí cómo me gusta esta visión también que plantea en los principios japoneses del sistema de Toyota Production System, donde ven el problema culturalmente como una oportunidad de mejora. En Más los allá 4 de compromisos, ¿no? Exactamente. O sea, más allá de señalar a la persona por la equivocación es, vamos a ver qué pasó, vamos a encontrar una solución y qué hacemos para que no ocurra de nuevo. Entonces, culturalmente creo que tenemos ahí un reto importante, al menos aquí en México, de cambiar esa perspectiva y quitarle la etiqueta al conflicto y realmente verlo como una oportunidad de mejora. Claro, encontrando ese equilibrio. Y no es sencillo porque a fin de cuentas es un equilibrio, digamos, es ser prudente. Y es un equilibrio entre el objetivo y lo subjetivo. La parte subjetiva, que pudiera ser la parte, digamos, humana, y lo objetivo, que es la parte de la franqueza hacia el desempeño que se tiene dentro de la organización. Entonces, encontrar esa prudencia, ese equilibrio entre el objetivo y el subjetivo no es tarea sencilla. Y volvemos al punto. Sigue siendo una competencia que hay que trabajar y que con trabajo y voluntad se puede desarrollar, definitivamente. Entonces, esa es la parte importante que mencionas ahorita del feedback y la importancia que puede generar la aplicación de esto para que realmente puedas generar un cambio positivo en ello. No sé si quieras comentar, Javier, la parte de la empatía ruinosa. La empatía ruinosa. Fíjate, qué concepto tan interesante. La primera vez que lo vi y que lo leí, sí me hizo mucho clic, porque esta parte de la empatía ruinosa nos dice cómo estamos implicados de manera personal totalmente, porque Sí. hay empatía, ¿no? Hay Claro. empatía. Sin embargo, nos preocupan tanto los sentimientos de nuestros colaboradores, de la gente que tenemos, nuestros subordinados, nuestros pares, dentro de una organización, que quizás no brindamos la retroalimentación adecuada. ¿Por qué? Porque creemos que los vamos a ofender, Sí. quizás tengamos miedo a crear un conflicto con esa Correcto. persona, y esto puede conducir rápidamente a una falta de claridad y un estancamiento en el progreso profesional de esa persona. O sea, cuando tú lo entiendes de esta manera, cuando tú ves que no le estás haciendo ningún bien, siendo demasiado empático, o llamarlo en este concepto con empatía ruinosa,
ahí es donde te puedes dar cuenta del mal que le estás haciendo a ese colaborador, a esa persona, porque no lo estás ayudando a crecer ni personalmente ni laboralmente. Aparte toma en cuenta algo, también la gente que nos está viendo. O sea, al realmente estar ocultando toda la situación que está pasando y evadir justamente pues la situación real y con esta parte de la empatía ruinosa, al final de cuentas, a corto plazo, la persona también va a perder la confianza en el líder porque la realidad no va a coincidir, no va a ser coherente con lo que el líder te está diciendo. O sea, ya va a llegar un punto donde la persona, por más que el líder le diga algo, dice, oye, esto no me coincide con la realidad. Y entonces, qué situación tan complicada tener un líder que no te dé certeza. Entonces, el líder cuando pierde la coherencia y pierde la certeza, pues básicamente va perdiendo el rumbo el equipo de trabajo. Y entonces, el colaborador lo que quiere encontrar en el líder es alguien que le pueda dar certeza, claridad en lo que se espera. Y es uno de los puntos importantes también que menciona Kim Scott, ¿no? Que uno de los principales problemas también que se pueden ver normalmente en la parte de liderazgo y que me ha tocado vivirlo como colaborador y también con empresas en la parte de consultoría es que normalmente la gente no sabe realmente cuáles son sus objetivos y qué se espera de ellos. Inclusive lo he hecho en actividades presenciales con grupos de personas de diferentes niveles. Y cuando les preguntas, ¿qué espera la empresa de ti? No saben qué decir. Te dicen mil cosas que no van nada enfocado realmente a algo coherente o algo objetivo. Y entonces esa parte de no tener claridad es sumamente común y, como bien mencionas, contraproducente, ¿no? O sea, perdiendo esa relación, ese involucramiento y esa coherencia. Y un líder sin coherencia, bueno, es complicado sostener el ambiente en el grupo. Entonces, pasando ya de esta parte de la empatía ruinosa, ahora, Javier, veamos la parte de la hipocresía manipuladora. Fíjate que este concepto, desde el nombre, hipocresía manipuladora, este concepto hace demasiado daño dentro de las organizaciones. Es un concepto que que hace que el líder no sea honesto ni empático totalmente con sus colaboradores, con la gente que le tiene que dar el rumbo, los objetivos, sino que ofrece halagos vacíos o por evadir problemas, ¿no? Y tú lo mencionaste, o sea, realmente ya lo mencionaste. Esto puede generar una falta de confianza y una cultura organizacional muy disfuncional dentro de la compañía. Esta parte de la hipocresía manipuladora es tener a un colaborador, decirle que lo que está haciendo es un buen trabajo, que tiene un buen desempeño y que está llevando sus actividades de la mejor manera. Y por otro lado, ya sea pensado o quizás hablar con otras personas y decirle que el trabajo que está haciendo no está para nada bien, ¿no? Y yo creo que este tipo de conducta es de las más dañinas que pueden existir dentro de una organización. Si un líder hace esto, totalmente va a perder al equipo en algún punto. No, inclusive hasta vivirlo puede resultar hasta una agresiva, a lo mejor una agresión silenciosa, ¿no? Porque lejos de estar recibiendo esos halagos, como dice Kim, vacíos, sin empatía, sin ese interés genuino en la persona, llega un punto donde se convierte hasta en algo contraproducente, en algo que realmente llega a ser hasta ofensivo y vuelve a caer en el mismo punto, el perder la confianza en el líder justamente, pero también lo que bien mencionas, o sea, también perder la oportunidad de que el líder pueda influir positivamente en la persona para que pueda mejorar. Que al final también tenemos que tener algo bien claro. El talento humano dentro de la empresa y todas las personas también en el ambiente personal, no somos una obra ya finalizada, estamos en constante transformación. O sea, podemos seguir creciendo y desarrollándonos en diferentes ámbitos, diferentes competencias, siempre y cuando haya, primero, una conciencia de que te hace falta, ¿no? Y qué mejor que tengas apoyo de un líder que te va orientando. Por eso siempre, al menos yo en lo personal y con amistades en temas laborales, siempre agradezco mucho cuando hay una crítica objetiva y sincera, porque realmente me ayuda a poder darme cuenta en que puedo mejorar. Y también me ha pasado, también lo he experimentado, esas críticas sin argumentos, inclusive, que hasta pueden resultar hasta viscerales o por momento, que yo estoy en contra de ese tipo de acciones dentro de la empresa porque más bien, pues... No aportan valor. No aporta valor y al contrario, o sea, ¿qué te está diciendo eso? Que pues una actitud de la persona que lo toma personal y sin argumentos te está criticando
y no te está realmente ayudando a crecer, ¿no? Entonces, empieza a generar un ambiente que no es nada propicio para poder colaborar y menos para poder llegar. Digo, a la larga, a final de cuentas, o a corto plazo, te va a llevar a que el logro de objetivos no se dé, ¿no? No, totalmente. Y rompas el ambiente también del grupo, o sea. Y sobre todo, también tomen en cuenta algo, que parte también de la responsabilidad de los líderes es justamente que la forma en que se comportan es también la forma en que también puedes empezar a hacer que tu equipo se comporte. Y entonces no solamente estás influenciando en el equipo de una manera negativa, también estás haciendo que el desarrollo que ellos tengan o el comportamiento que ellos tengan y que también puedan tener con más personas sea negativo. Es una cadena negativa a fin de cuentas. Totalmente. No, y uno de los objetivos de los líderes dentro de las organizaciones, uno de los objetivos principales es crear un ambiente propicio dentro del lugar de trabajo. Claro. Y eso es algo que los líderes deben de buscar todo el tiempo, de qué manera logramos que mi equipo de trabajo tenga una comunicación muy abierta. Y Kim lo menciona, a mí me encanta porque Kim da muchos ejemplos. Sí. Y hay uno en particular que habla mucho de Steve Jobs. Ella trabajó con Steve, alguien que pues, a mí me fascina, ¿no? La mentalidad que tenía este señor. Y él decía, yo quiero hablar con John Ive, que era creo que el director de diseño. No, sí, el director de diseño. Cuando él iba y hablaba con John Ive y le preguntaba, le dice, tengo esta idea. John dice, él lo que esperaba era dos cosas. Primero, que lo convenciera de por qué estaba bien o que lo convenciera de por qué estaba mal. Porque si tú no lo convencías de que su idea no era correcta y después él se daba cuenta, iba a ir a buscarte como un león para decirte que tú debiste de haberlo convencido de que eso no estaba correcto. Y eso es impresionante porque habla que en Apple tienen esa capacidad de poder buscar una discusión activa, ¿sí? Y también tener esa apertura a no decir a todo que sí. Porque realmente me he dado cuenta que en muchas compañías no hay opción de réplica. Sí. Te están dando un objetivo, tienes que hacerlo de esta manera y se prefiere. He caído incluso en ese tipo de actitudes de, ¿lo quieres de esta manera? Oye, es que lo quiero rojo, pero se ve mejor azul. Pero es rojo. ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer rojo. Con tal de no hacer el conflicto y evitar pues cualquier tipo de represalia, ¿no? O sea, que la empresa tiene que crear esa cultura en la cual podamos discutir de manera sana, ¿sí? Y poder llegar a mejores resultados, ¿no? Pero hablemos ahora del siguiente cuadrante, que es la agresión desconsiderada. ¿Tú cómo lo verías ahí, Eduardo? Fíjate, antes de brincar a esta de la agresión desconsiderada, ahorita que mencionabas el tema de no dar pie a nuevas ideas, fíjense cómo puede ser tan peligroso. Yo lo veo hasta peligroso. Cuando alguien da una opinión de mejora sobre un tema que a lo mejor no es la que quiere escuchar el líder o que es diferente a lo que piensa, cuando no es escuchada esa opinión, esa aportación, y al contrario es desechada por diferentes razones, por temas de ego, de líder o por estilos también que tienen de comportamiento, la persona seguramente, si tiene mucho empuje, va a seguir insistiendo, ¿no? Y seguramente no va a ser escuchada por el líder, no tanto por la calidad de la aportación que haga, porque independientemente de lo que diga, no va a ser escuchada. Correcto. Entonces, esa persona seguramente, si tiene mucho empuje, va a buscar otra oportunidad fuera de la empresa y la empresa va a perder un talento. Entonces, el no tener esa escucha, el no tener esa apertura, realmente estás bloqueando el talento dentro de la empresa y estás frenando a que la gente pueda aportar. Y eso nos lleva a que no se pueda desarrollar otra de las competencias, yo considero hoy en día de las más importantes para desarrollar una empresa, que es la innovación y la mejora. Entonces, cuidado con esos temas. Cuidado cuando escuchemos a una persona que se acerca a darnos una opinión o cuando demos una opinión que no es escuchada. Posiblemente estamos dando el primer paso para bloquear el talento, para generar desconfianza en la persona y posiblemente desmotivación. En el mejor de los casos, esperemos que la persona no se desmotive y que pueda encontrar otra oportunidad de poder aplicar justamente sus ideas y esa parte de mejoras, que es parte del talento, ¿no? Yo creo que no conozco a alguien que no quiera estar mejor en el trabajo o que quiera hacer mejor las cosas, porque a fin de cuentas es un bien que se busca. Entonces, creo que esa parte de conciencia por parte de los líderes es otro de los retos. ¿Cómo puedo potenciar el talento
dentro de la organización. Entonces, ese tipo de comportamientos definitivamente no ayuda. Si quieres comentar algo al respecto. Sí, mira, es que tú ya lo mencionaste muy bien, pero para llegar a ese punto necesitamos cambiar la cultura dentro de la organización, que es algo que tiene que estar involucrado desde el más alto grado, como lo que llaman el Sí, dueño, dentro el CEO de la compañía, ir bajándolo en cascada, ¿no? Que en la parte del TPS lo podríamos mencionar como un tipo Hoshinkanri, ¿no? Un despliegue total de en prácticas de cascada, como mejora. se dice coloquialmente, ¿no? Es correcto. Y el punto es cómo lograr que la compañía tenga esta apertura, no solamente, sino a la crítica, ¿sí? A la crítica constructiva, obviamente, Claro, una crítica constructiva, y la discusión activa, que no tiene por qué ser una mala discusión, claro. y llegar siempre a la mejor idea, ¿no? Pero no, es lo que quería cerrar ese punto. Perfecto. Y ahora sí, no sé si avanzamos con lo que es la agresión desconsiderada, que es el último, o sea, Sí. ese es el último realmente. Este es bien interesante porque lo que he detectado y también lo menciona aquí, y creo que también podemos coincidir que seguramente hemos visto diversos casos. Esta parte de la agresión desconsiderada, que es cuando realmente el líder ofrece un feedback directo, pero sin tener ese sentido humano, sin esa empatía, sin esa compasión. Pero fíjate, es bien chistoso porque a pesar de que puede generar esa desmotivación y aparte que no te ayuda a alimentar una relación a largo plazo dentro de la empresa con el colaborador, ni a conectar, ni a establecer un ambiente abierto de conversación y un entorno positivo para poder compartir ideas y tener esa apertura. A pesar que no logras eso con ese tipo de comportamiento, hoy en día es de los comportamientos y liderazgos más recurrentes de los líderes que llegan a las metas, porque el enfoque de estos líderes es 100% en las metas. Entonces, es decir, yo hago algo y lo hago bien, pero me decía el líder, no, pero puedes ser mejor, todavía puedes hacer más, todavía puedes hacer más. No hay un reconocimiento, es un enfoque 100% en estar alcanzando resultados, que llega un punto donde obviamente la persona pues también se va a cansar, se va a desmotivar, porque el reconocimiento, que es otro de los temas Otro de que, los que temas, sí. culturalmente no estamos acostumbrados a reconocer, y no nada más en el trabajo, No, no, también no. en las relaciones personales, en la casa y demás, y con amistades y familia y cualquier entorno personal, no estamos acostumbrados o no tenemos la cultura de reconocer las cosas positivas. Entonces, al no tener ese reconocimiento, que por cierto, todos lo ocupamos, aquel que diga que no ocupa una opinión de los demás y que es por sí mismo suficiente, independientemente de la opinión de los demás, la verdad es que creo que es solamente un discurso, pero lo cierto es que somos entes o somos seres humanos sociales, Sociales, y entonces totalmente. la opinión de los demás sigue siendo importante y obviamente influye en nuestro comportamiento. Entonces, esta agresión desconsiderada es cuando el líder justamente se encarga de darte un feedback totalmente directo, pero sin empatía. Y entonces el enfoque es totalmente en la parte de resultados. Nunca es suficiente lo que haces y a la larga o a mediano plazo, y hoy en día con las generaciones actuales, a corto plazo, puede generar que la persona se desmotive, que pierda inclusive hasta interés. En algunos casos, cuando sucede esto, si es alguien que es talentoso, pues realmente siente que no es valorado, porque a fin de cuentas no hay una valoración. Sí, hay un Al no reconocimiento. reconocer, no hay Es valoración. correcto. Si no me valoran, hay una frase que dice, bueno, pues ve a donde te valoren, a donde te reconozcan, ¿no? Y pasa esa parte de la pérdida de talento, la fuga de talento, por no darle ese reconocimiento adecuado. No, totalmente. Y fíjate que ahorita pues, con toda la información que tenemos, yo he caído en esa ideología, realmente. Y lo hago conmigo mismo, primeramente conmigo mismo, que es, yo sé que siempre lo puedo hacer mejor. Hago algo y me digo a mí mismo, lo pudiste hacer mejor. Sí, Sin embargo, yo lo digo como un reto para buscar que en la siguiente ocasión lo voy a hacer mejor. claro. Pero algo muy importante que he aprendido con el tiempo también y me falta pulirlo es el reconocimiento a mi persona. O sea, Sí, también hay una frase muy, muy, muy buena no recuerdo de este coach colombiano, un coach colombiano de finanzas buenísimo, no lo recuerdo el nombre ahorita, pero él dice, agradecido, pero insatisfecho. sí, O sea, y esa frase a mí me ha calado en el fondo, porque quiere decir que estoy agradecido con lo que tengo, con lo que he logrado hasta este momento, pero estoy insatisfecho porque quiero lograr más. Y encontrar ese equilibrio
que no lo he No es fácil. encontrado realmente, o sea, Sí. y te soy honesto, no he llegado a ese equilibrio, creo que te puede llevar a lugares que jamás pensaste, o sea, Sí. porque estás bien contigo mismo, sabes que has logrado grandes cosas en tu vida, Sí. que volteas hacia atrás y miras, oye, he logrado todo esto, antes no lo tenía, ya lo tengo, no Claro. solamente hablando de cosas materiales, y saber decir, lo reconozco, agradezco, sin embargo es, ¿qué sigue? Sí. ¿Hacia dónde voy? Y esa mentalidad yo la tengo realmente y obviamente tú también, siempre, entre tú y yo hemos estado siempre empujándonos, ¿no? Sí. A mejorar Sí. en ese aspecto. ¿Sabes algo que recomiendo mucho hacer y que yo la verdad creo que también tiendo hacia esa parte, como mencionas, y con el tiempo me ha costado, ceder a ese principal crítico de mí mismo que soy yo, ¿no? Sí. Y algo que me puede funcionar a veces, y es un ejercicio muy interesante, que lo descubrí, cuando a veces haces, que tienes alguna una especie de presentación o evento, ¿no? Que me ha tocado participar y que te piden semblanzas o te piden, pues sí, una semblanza o el CV resumido. Sí, todos tus logros, lo que has logrado, Exacto. todo, Y ¿no? es cuando te pones a redactar, y no nada más me refiero personal, más bien, no solo me refiero a lo profesional, Lo laboral, sí. sino también lo personal y lo profesional. Y haces ese listado de cosas que has logrado y dices: "Ah, caray, sí he logrado cosas y qué interesante". Pero te has dado que cuesta. Cuesta. O sea, porque No, yo también lo he claro, hecho y lo quieres y lo estás escribiendo. Una cosa es que lo escribes para ti, pero cuando sabes que claro. alguien más lo va a decir y te va a Sí, presentar, pondré esto. Claro, ponlo porque lo claro, lograste. O sea, te sientes claro. satisfecho con eso, colócalo. Sí. Porque yo también digo, pondré esta certificación, pondré este logro, pondré cuando estuve participando en esto y dices, ¿lo pongo o no lo Y es pongo? que, ¿sabes por qué ese temor, Javier? Porque al final de cuentas, eso responde a lo que te comentábamos anteriormente, que no hay cultura de reconocimiento. Y como no hay cultura de reconocimiento, nos da vergüenza hasta comentar lo que uno mismo logra. Entonces, no tienes la confianza de poder decir tus logros porque va a ser seguramente mal visto que tú comentes tus logros porque la gente no acostumbra a reconocerte. Entonces, caes en un círculo vicioso donde, pues, mejor no me da desconfianza poner mis logros porque, pues, no hay esta cultura de reconocimiento. Pero a fin de cuentas, la conclusión y también parte del mensaje es que el primero que debe reconocer los logros es uno mismo, para empezar, y sobre todo Sí. luchando contra esta cultura que es de no reconocimiento, ¿no? Y fíjate, y hablando de esto, los reconocimientos, de reconocer también a cada una de los colaboradores dentro de la compañía. De hecho, Kim lo menciona muy bien. No sé si recuerdas que habla de las superestrellas, ¿sí? Correcto. Que son lo que son las superestrellas, las superstars y también las estrellas del rock o las rockstars. Hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Sí, La primera sería que cuando son las estrellas del rock, son aquellos que logran resultados excepcionales en el lugar en el que se encuentran. O sea, sí, tú tienes un puesto de trabajo independiente cual sea, seas gerente, director, puesto medio, ingeniero, senior, lo que quieras. Tú ya estás realmente a gusto en esa posición. Eres un experto en el tema, te encanta lo que haces o estás ya en una posición de me siento ¿te sientes bien? me siento bien haciendo lo que estoy haciendo con Sí, sí, esta sí. posición. No todos quieren ser gerentes, no todos No, quieren no, ser no, directores. claro, Y tienes que identificar sí, si es un rockstar, porque esa persona después dices, es tan bueno en lo que hace que lo voy a mover de posición y lo voy a ascender. Ahí, si tú no notaste que es un rockstar, puede que esa persona, al momento de que lo muevas a su siguiente posición, aumento de sueldo, lo que tú correcto. quieras, le puedes hacer más daño de lo que lo puedes apoyar, Sí, ¿no? y es la parte también que hablábamos de responsabilidad del líder, que es gestionar el talento. Pero para poder gestionar ocupas conocer tu talento, Es correcto. ocupas conocer a las personas, ocupas conectar y realmente indagar qué piensa la persona. Y aquí fíjate que me llama la atención que puede sonar como que a algo muy complejo dependiendo también de tus habilidades para estar con la gente conectando. Cada quien lo hará de diferente manera o más fácil, más complicado, pero también es cierto que puedes encontrar herramientas que te pueden ayudar, sobre todo en el entorno empresarial. Por ejemplo, mi experiencia que he tenido con organizaciones aplicando baterías psicométricas, donde se pueden perfilar justamente a las personas, a los colaboradores y identificar características que te ayuden a entender mejor a la persona. Bueno, primero que la persona se entienda mejor a sí misma, porque yo también lo experimenté como colaborador al hacer estas baterías. Fue interesante porque de entrada
puedes pensar, no, ¿cómo una batería va a identificar mi personalidad? ¿Y cómo me va a decir cómo soy yo? Pues yo soy una persona compleja, ¿no? Pero lo cierto es que al menos me llama la atención que tuve la oportunidad de trabajarlo con empresas aplicando baterías. Hay una clasificación muy interesante por si la quieren después tener en cuenta, que son cuatro cuadrantes. Coincide con los cuatro cuadrantes de Kim. No tal cual la distribución como lo mencionan estos cuatro cuadrantes, pero son cuatro perfiles. El rojo, que una persona que es dominante. Normalmente Ok. se tiende a considerar la característica del rojo dominante hacia la parte de los líderes. O sea, aquel que busca que sus ideas se lleven a cabo, que no descansa hasta lograr objetivos, ¿no? Después está la parte azul, que es más bien hacia una persona que es analítica, más sistemático en su comportamiento para analizar problemas, encontrar Un poco más soluciones. Más introvertido, ¿no? introvertido, un poco más introvertido. Después está la parte verde, que es este color verde es más a personas amigables que buscan el equilibrio, ¿no? En donde están. Y luego está la parte de los amarillos, que son personas más extrovertidas y persuasivas, les gusta el reconocimiento. Y es bien interesante cuando me ha tocado trabajarlo con organizaciones y que tengo estas sesiones con ellos ya grupales, cómo al conversar con ellos es muy evidente el perfil, coincide muchísimo. Entonces, hoy en día hay grandes estudios y grandes avances y herramientas de tecnología y cada vez más finas, más certeras, donde te pueden ayudar de una manera muy sencilla, inclusive hasta bajo costo. No dudo que haya hasta herramientas gratuitas de ahorita, que te pueda ayudar a conocer a tus A tus colaboradores, a tus colaboradores, ¿es compañeros, correcto? inclusive hasta poder hacerlo como un ejercicio ya de convivencia, hasta con la gente que te rodea en lo personal, para poder entender cómo son, cómo eres, cómo son y cómo puede ser la mejor manera de poder relacionarte con ellos. Si no lo conoces, pues difícilmente vas a poder definir cuál es la mejor manera de poder llevarte con ellos, ¿no? No, totalmente. Yo creo que sí, las baterías psicométricas, ¿no? Como le llaman, que Sí, algunos sí son de mucha importancia. Sin embargo, yo me iría más todavía por lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? Y Kim lo menciona muy bien. sí, O sea, un día al mes, un día cada 2 meses, claro, invita a tus totalmente. colaboradores, salte y tal Sí. cual lo menciona el libro, vete a un barecito, tómate algo, disfruta, conózcanse fuera de la empresa. Yo siempre tengo esta mentalidad, fíjate, y se los digo actualmente a mis compañeros de trabajo. Yo paso más tiempo con ustedes que en mi casa. Al final de cuentas, sí. ¿Sí? Sí, Entonces, yo necesito pasármela bien con ustedes, tener una buena comunicación, llegar al trabajo con ganas, sí. ¿sí? No llegar al trabajo, no levantarme y decir, otra vez voy al trabajo, ¿no? Sino cambiar esa mentalidad, pero no se va a lograr si no tienes una buena comunicación, una buena relación con tus compañeros de trabajo, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esa parte de crear esta cultura, sí debemos de poner mucho énfasis. Totalmente. Fíjate que esa parte de gestión de talento, una ocasión, una querida amiga que ya tengo mucho no verla, me acuerdo mucho, coincidimos en una organización y era muy talentosa, creció muchísimo, a pesar que era muy joven, creció muchísimo y muy rápido, pero llegó un punto donde ya no, la empresa tuvo que despedirla porque ya no le podía ofrecer nada más de Ya no hay algo crecimiento, no más. había nada más. De Y acuerdo. le dijeron, oye, y fue imprevisto, o sea, no le avisaron que le iban a despedir, simplemente un día la despidieron y dijeron, oye, no tengo nada malo que decirte, simplemente que ya aquí ya no te puedo ofrecer nada más. O sea, la compañía no tuvo la capacidad de poder ofrecer algo más. De hecho, le decían, pues que realmente el siguiente puesto que sigue es el de la gerencia, el gerente de la planta. Y pues ya tenemos gerente. O sea, y es lo siguiente que te toca a ti. Entonces, más bien, tienes que ir a buscar una oportunidad. Entonces, esta parte de la gestión, pero sobre todo entender las expectativas de la gente, qué lo motiva, qué busca, por qué hace lo que hace, qué es lo que lo mueve a hacer las cosas. Porque hace lo que hace. Porque sí, es muy diferente de una persona a otra. Hay gente que le puede mover el dinero, hay gente que le puede mover el logro, el reconocimiento, hay gente que le mueve el poder estar con su familia de una mejor manera. Cada quien tiene diferentes motivadores y un punto clave para poder gestionar talento es esta parte que mencionabas de los rockstars y superstars, es el realmente conocer primero las expectativas de la gente. Y fíjate, hablamos de los rockstar, ¿no? Que son las personas que están en su lugar de trabajo, con su posición en la que se encuentran, están plenos, se sienten bien, son unos rockstar tal cual para lograr todo lo que necesites, ellos lo pueden desarrollar, ellos lo Y pueden... más, Sí, y más. están creciendo. Sí, están creciendo dentro de su puesto de trabajo, o sea, les Sí. apasiona mucho. Y están las superestrellas. Las superstars son igualmente excepcionales, sin embargo, hay algo que los diferencia demasiado. Sí, un Que aspecto diferencia sí, o sea, radical.
que es esas ganas de crecimiento, esas ganas son muy hiperactivos, es gente que está buscando llegar al siguiente nivel. Sí. Hay que tener esa capacidad como líderes de identificar quién es mi rockstar, quién es mi superstar, ¿no? Mi superestrella, porque puedes hacerle mucho daño a un rockstar moviéndolo del lugar, ascendiéndolo, dándole un mejor puesto, como si no atiendes a tu superestrella y lo mantienes siempre con los mismos trabajos, se te va a aburrir. Es una persona que necesita tener cambios, darle proyectos más retadores y que estar todo el tiempo moviéndolo, ¿no? Entonces, yo creo como líder es un reto más adicional, es más complicado porque realmente no es tan sencillo encontrar una empresa que tenga rutas de crecimiento. No lo es. Y fíjate cómo lo menciona Kim. Kim dice en un ejemplo que menciona ella que estaba ella tratando de mover a su gente, ¿sí? O sea, no terminaba de entenderla y lo que hizo fue mover a una persona a un puesto más alto. Sí, dijo, es que esta persona está cumpliendo con todos los objetivos, actividades, es una rockstar. Y el momento que lo movió, no le dio un seguimiento. Por ejemplo, también hay que mencionarlo. Como líderes, es desarrollar talento. Correcto. Que se mueva el talento, pero tú... Acompañarlo. Hay que acompañarlo. O sea, y ahí entra la implicación personal, el interés genuino por la gente. Sí. No lo hizo. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Esa persona, al momento de tomar esa posición, se sintió abrumada y empezó a bajar su rendimiento impresionante, ¿no? O sea, de tener un rendimiento óptimo, bajó a tener un rendimiento demasiado bajo. Entonces, nada más para aclarar, Rockstar es la gente que está en su lugar de trabajo, se siente pleno. Lo hace muy bien. Lo hace excepcional. Y la superestrella también tiene un gran empuje. Sin embargo, la superestrella es esa persona que siempre está buscando más. Necesitas cambiarlo de retos, darle un proyecto grande y luego moverlo a otro más tranquilo y luego volver a darle un reto aún mayor, ¿no? Hay que saber identificarlo. Identificar justamente también en esa parte de las superestrellas, que las logres identificar, de realmente quién en el equipo quiere crecer, que también es otro punto importante. Hoy en día también se puede crucificar dentro de una empresa a alguien que diga, no, pues yo estoy bien en mi puesto, no quiero crecer. Así que, ¿cómo que no quieres crecer? ¿No tienes ambición? Pues tampoco será algo negativo, porque si trabaja bien y logra objetivos, ¿qué tendrá de malo eso? Pero también es un tema cultural. Es también interesante también poder abordarlo. Son muchas cosas. Pero el poder gestionar realmente el talento, como ahorita decimos, es primero el paso número 1, el poder conectar con ellos para conocer aspiraciones, motivadores, y en función de eso empezar a trabajar cómo puedes llevarlo a cabo. De no hacerlo, este tipo de situaciones se convierten en un problema para el líder y obviamente va a afectar también al talento y a la organización, definitivamente. Totalmente. Y fíjate que ese tema de la cultura es muy importante y en Google, por ejemplo, en Google, ¿no? Como lo quieran llamar, sí está esa cultura. Tú puedes ir escalando dentro de tu misma posición, ¿sí? O sea, te conviertes en diferentes niveles, en diferentes sueldos. Tienen incluso ingenieros que ganan igual que un gerente. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que no todos quieren manejar equipos. A lo mejor eres muy bueno en lo que haces, pero no te interesa o no tienes esa capacidad de manejo de equipos. Eres una persona más introvertida, una persona que trabaja más analizando datos. Entonces, esa cultura que tiene Google creo que es demasiado buena. ¿No? Es uno de los puntos que es un caso a tomar en consideración para réplica, definitivamente. Y esto nos lleva a ir ya aterrizando a cosas muy puntuales hacia qué es lo que puede aplicarle una organización o un líder que quiera llevar estos principios a la práctica. Pues primero se puede ver reflejado que si bien se le puede denominar feedback, ¿no? Feedback efectivo, que antes del feedback, antes de pensar en un feedback, piensas más bien algo más esencial, que son la parte de la conversación, del lenguaje, ¿no? Pero hablando ya en términos del feedback efectivo, pues la intención es que realmente esta relación que tengas con los colaboradores sea una relación donde puedas ofrecer ese feedback transparente, que sea constante hacia la persona, como un ejercicio ya natural. Obviamente, y lo menciona aquí, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, para que se pueda generar ese ambiente, pues realmente ocupas conectar. Pero también debe ser el primero que acepte comentarios y críticas de la gente. Es correcto. Pero no es solamente el hecho de, a ver, dime y te escucho y lo tiro a la basura. No, es realmente que sea genuina la atención que le des a lo que te comentan y que realmente le des importancia y lo tomes en cuenta para que seas coherente con lo que estás diciendo, porque si no, es totalmente incoherente el comportamiento. Se arrastra con el ejemplo. O sea, con el ejemplo se arrastra. Sigue siendo uno de los principios importantes de liderazgo. Por más que evolucionen las teorías, sigue siendo esa frase, es determinante, se arrastra con el liderazgo. Entonces, la parte del feedback, la retroalimentación,
la empatía y la comprensión, pero siempre partiendo de poner el ejemplo y ser el primero en levantar la mano para pedir opinión, para pedir también crítica franca, ¿no? Pero con empatía. Y en función de eso ya empezar a trabajar. Claro, como dice también ella, pues a lo mejor en un primer ejercicio donde te hagan crítica va a ser desconsiderada, a lo mejor la gente te va a ir a la yugular y no te va a comentar nada constructivo. Sí, pero ya comenzaste la dinámica. Ya después en la siguiente, como ya hubo entrada. Ya dice espacio. Exacto. Entonces ya en la siguiente tú sí haces esa retroalimentación, como lo menciona, con la franqueza radical, con ese equilibrio entre la franqueza y también la empatía y la compasión. Y entonces ya marcas una dinámica que se va a ir replicando. Al final también sigue siendo un proceso que se puede alimentar y llevar a cabo en cantidad de veces. No, totalmente. Entonces, esta parte de las relaciones laborales que sean saludables tiene que ver mucho con la confianza y la transparencia también. Y fíjate dónde nos puede conducir. Si tenemos confianza y transparencia dentro de la organización, tenemos esa conversación que tú mencionaste, esa palabra. Correcto. Sí, me gustó muchísimo más que discutir. La conversación, la relación genuina nos puede llevar a tener una mejor productividad y la satisfacción dentro del trabajo, Total. que es lo que realmente todos estamos buscando. Queremos llegar a un lugar de trabajo donde seamos bien recibidos, donde nos hagan buena cara, donde podamos tener relaciones constructivas y que al mismo tiempo podamos crecer de manera laboral. Correcto. Sí. Muy bien, pues vamos viendo también esta sección que vamos a estar intentando replicar en cada uno de los podcasts. 5 cosas que no se deben de hacer y 5 cosas como tips de sugerencias para que los puedan aplicar dentro de la empresa. Si quieres comentar, Javier, con las que no se deben de hacer. Lo que no se debe hacer. Bueno, el número 1 que creo que no se debería hacer sería emitir juicios sin argumentos. Número 1, emitir juicios sin argumentos y enfocados en lo personal y no en lo laboral. Sería el primerito, ¿no? El segundo podría ser tener miedo a la confrontación. ¿Sí? El tener miedo a la confrontación, ya lo hablamos, si hay empatía y compasión, puedes tener una conversación muy saludable. El siguiente sería exhibir y o retroalimentar a la persona en público. Esa es también clásica que se ha visto. Exhibiciones de personas, es correcto. Humillaciones inclusive, ¿no? Se elogia en público. Correcto. Y se retroalimenta en privado. Sí, que también mencionaba aquí, también cuidado con la retroalimentación o el reconocimiento en público, porque también puede ocasionar a las personas, también es delicado, porque también puede ocasionar a las personas cierta envidia o cierto malestar, ¿no? Pero sí, definitivamente. Entonces, fíjense, la parte de emitir juicios, algo que sea tan lógico y tan coherente, como que no puedas alguien emitir un juicio sin tener realmente información realmente y enfocarlo a lo personal y no a lo profesional o al trabajo en particular. También es recurrente que de repente suceda en la parte de las conversaciones, algo muy negativo. Otra vez lo que mencionábamos, el miedo a la confrontación, al tener esos momentos de diálogo. Lo que bien mencionabas muy bien, la parte de exhibir a las personas. Definitivamente, retroalimentar y sobre todo cuando es algo de oportunidad de mejorar, pues realmente en privado. Y la otra también que mencionábamos un rato, el gestionar talento sin realmente conocer tu talento, ¿no? Ese me gustaría que fuera la 4. Sí, que se llevaran como la 4. Totalmente. Y algo también que no, que a término personal, que igual no viene en el libro, pero pues a término personal lo podemos plantear, es cuando tengamos una conversación crucial, que sea una conversación complicada con una persona, en lo personal o en lo profesional, tratemos de tomarnos el tiempo para prepararnos para esa conversación. Realmente tomarnos el tiempo de llegar bien preparados para tener esos diálogos, para tener esos momentos y que realmente sea constructivo, porque realmente pongan a pensar algo cuando tengan ese tipo de diálogos con las personas en el trabajo o en la vida personal. ¿Está construyendo algo lo que estamos platicando? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, mejor ni lo hagas, ¿no? ¿Agrega valor o no agrega valor lo que estás haciendo? Ahora, 5 cosas que sí sugerimos aplicar. Primero, aprender a escuchar. Antes de emitir un juicio, pues aprende a escuchar, ¿no? También. Que la escucha también es importantísima, una habilidad a tener en cuenta. Buscar relaciones a largo plazo y no a corto plazo. Y eso se logra conectando con las personas. Y eso también te ayuda a propiciar espacios de confianza para que pueda haber una buena convivencia, ¿no? Y finalmente, como un tip, el poder conocer a las personas con sus motivadores, con sus intereses. Y la frase que dijiste, que también me la llevo otra vez para recalcarla, el ejemplo arrastra, ¿no? Arrastra el ejemplo. ¿Algo más que quieras complementar? No, pues ya para ir cerrando, ¿no? El tema del podcast, pues importante, hablamos de radical candor, franqueza radical, hipocresía manipuladora también, hablamos de la agresividad,
¿sí? Hablamos de la compasión, hablamos de la empatía, relaciones saludables dentro de nuestro entorno laboral. Y fíjate lo interesante, y siempre lo menciono en las sesiones que tenemos con los participantes, es todo lo que sea herramientas laborales, las puedes aplicar en tu vida personal y también va a mejorar de manera impresionante. Perfecto. Muy bien. Pues yo cierro ya parte del podcast del día de hoy con la siguiente pregunta. Imaginemos esto, y me gusta mucho tomar la idea de Humberto Maturana sobre la parte del lenguaje. Si el lenguaje es un espacio en el que convivimos, como nuestra casa, imagínense, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestra casa? ¿Cómo cuidamos nuestra casa? ¿Cómo es el espacio que queremos de convivencia con las demás personas? Es una pregunta de reflexión para todos. Y con esto cerramos justamente el primer podcast de este proyecto que tenemos tú y yo, Javier. Y recordemos a todos que nos sigan en este proyecto. Y no olviden que sapeando al cuadrado, porque siempre es mejor sapear entre dos Que sapear solo. solos. Excelente. Muchas gracias.